Hacia abajo. Las manitas en la reposacabezas. ¡Ni una risa, eh! A ver tú. Siempre que tengamos conocimiento de la ilicitud de un hecho delictivo, en este caso, ante una detención ilegal, siempre debemos actuar en dos opciones. A. Ponemos en conocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, etc., o la opción B. Llamamos a Chuck Norris y ese es un código penal ambulante. Juez ambulante. Policía ambulante. Psicólogo ambulante. Fíjense cómo al salir del agua, lo hace con los ojos abiertos, el agua. Chuck Norris sale del agua como material impermeable y ni pestañea. Ante una detención ilegal que escogen. Opción A o la B. Has elegido sabiamente. Hola opoguerreros. Hoy veremos 5 apartados en derecho penal muy interesantes para supuestos. 1. Detenciones ilegales. 2. Secuestros. 3. Amenazas terroristas. 4. Coacciones. 5. Acoso. Bon appetit. Delitos contra la libertad. 1. Detenciones ilegales, BJ protegido, la libertad. En las detenciones ilegales se protege al aspecto de la libertad recogida como DF en los arts. 17 y 19.1 CE, en el sentido de que nadie puede ser privado de su libertad de movimientos, excepto en los casos establecidos en la ley, y la libertad para circular libremente por el territorio nacional. Se protege la libertad ambulatoria o deambulatoria, la libertad de movimientos. A. Tipo básico. El artículo 163.1 castiga, al particular que encerrare o detuviere a otro privándole de su libertad, con la pena de prisión de 4 a 6 años. Sujeto activo, solamente pueden ser los particulares. Sujeto pasivo, puede ser cualquiera, siempre que tenga la facultad de poder decidir a dónde ir y que tenga autonomía de movimientos, no podrán ser sujeto pasivo del delito ni el recién nacido ni las personas con discapacidad absoluta. Es un delito común. La conducta tiene dos modalidades: encerrar o detener a una persona. Para la perfección del delito solo se exige la realización de una u otra, ya que mediante las dos se le priva al sujeto de la libertad de movimientos. Encerrar. Mantener a una persona en un lugar cerrado, del que no puede salir, impidiéndole que lo abandone. Detener. Con esta acción se priva a una persona de la libertad de movimientos, no puede trasladarse, se inmoviliza al sujeto pasivo. Puede llevarse a cabo atando a la persona o administrándole sustancias que le impidan moverse. La diferencia con el encierro está en que se realiza en un lugar abierto. En el tipo se incluyen las privaciones de libertad realizadas con estas dos modalidades, encerrar o detener, pero no entrarían la intimidación para que el sujeto no se mueva de un lugar. El delito se perfecciona con la realización de la acción y tiene que realizarse en contra de la voluntad de la víctima. El consentimiento excluye la tipicidad, siempre que sea anterior o simultáneo a la detención o encierro. El consentimiento otorgado después de la detención es irrelevante, pues nos encontramos ante un delito consumado. Causas de justificación. Caben las causas de justificación de legítima defensa, estado de necesidad, y ejercicio legítimo de un oficio o cargo, en los que una persona puede detener a otra, recogidos en el art. 490 LE Crim. También estaría amparado por esta circunstancia el internamiento de una persona que padece un trastorno psíquico, si no puede decidir por sí mismo. Si se produce el internamiento en caso de urgencia, podría aplicarse la causa de justificación de estado de necesidad, art. 25. Es un delito doloso, con un conocimiento específico de que se priva de libertad a una persona en contra de su voluntad. No está previsto el castigo de la conducta imprudente. La consumación del delito tiene lugar cuando al sujeto se le priva de libertad o se le impide la libertad de movimientos. Es un delito de consumación instantánea, STS 21 de diciembre de 2012. Es un delito permanente, ya que la situación antijurídica se prolonga durante el tiempo que dure la detención, hasta que el sujeto recobra su libertad. Al ser un delito de consumación instantánea se plantea el problema de la distinción entre la tentativa y la consumación. Concretamente,
si se tiene que exigir un determinado transcurso de tiempo para considerar que el delito sea consumado, o bien, si se consuma aunque la detención haya durado pocos minutos. Se apreciará tentativa si el sujeto logra evitar su detención o encierro. Es posible la comisión por omisión si el sujeto que retiene a una persona tenía la obligación de liberarla, si tenía la posición de garante. Concurso de delitos. Concurso ideal, si en un mismo acto se detiene a varias personas, existirá concurso real, si el sujeto, en tiempo y lugar diferente, detiene o encierra a varias personas, habrá cometido tantos delitos como número de personas a las que haya privado de libertad. No se puede apreciar el delito continuado por ser la libertad un bien eminentemente personal. Plantean problemas los supuestos en los que la detención ilegal de una persona es imprescindible para cometer un delito, como ocurre en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y los delitos de robo, entre otros. En estos casos, los TT tendrán que valorar el tiempo que dura la detención, la intención del sujeto /S activo /S, la necesidad inexcusable de detener a la persona para cometer el delito y si debe apreciarse un concurso de delitos o, por el contrario, la realización del tipo delictivo, que era la finalidad del sujeto activo, consume el delito de detenciones ilegales. En la STS 21 de diciembre de 2011, ante el problema de si existe en el delito de robo con violencia o intimidación un concurso de normas o uno de delitos, real o ideal, el TS establece que, si la privación de libertad es un instrumento necesario y proporcionado para el apoderamiento de la cosa habrá concurso de normas, con absorción de la detención ilegal por el robo violento, en otro caso, estaremos ante un concurso de delitos. B. Supuestos atenuados. A. Cuando el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los 3 primeros días de su detención, sin haber logrado el objetivo que se había propuesto, artículo 163.2. Pena, prisión de 2 a 4 años. Tienen que concurrir 2 requisitos. 1. Temporal, la liberación sin haber transcurrido 3 días desde la detención. 2. De finalidad, sin haber conseguido el objeto que le impulsó a llevar a cabo la detención o en encierro. También se apreciará la atenuación si se detiene a una persona sin ningún objetivo y se la libera a los 3 días. Se iniciará el cómputo del plazo de los 3 días desde el momento o fecha de la detención hasta su puesta en libertad. Si el sujeto libera al detenido antes y consigue su objetivo, no se aplica el tipo atenuado sino el tipo básico. Tampoco se aplicará la atenuación si es el propio sujeto el que consigue liberarse, en contra de la voluntad del autor, o lo libera un tercero. Para apreciarse el tipo atenuado debe liberar al detenido o encerrado la persona que lo privó de libertad. La jurisprudencia ha aplicado el tipo atenuado cuando los propios secuestradores propicien la autoliberación mediante actos inequívocos, no siendo necesario que se comunique al detenido que queda en libertad. No es posible el desistimiento, pero si el sujeto se arrepiente y pone en conocimiento de las autoridades la detención, es posible apreciar la atenuante si se confiesa a las autoridades la detención antes de conocer que se ha iniciado contra él un procedimiento judicial, si se reparan los daños a la víctima o disminución de los efectos del delito. La apreciación de una de estas atenuantes genéricas o de las dos, llevaría consigo la reducción de la pena según el art. 66 cp. B. El particular que, fuera de los casos permitidos por las leyes, aprehendiere a una persona para presentarla inmediatamente a la autoridad, artículo 163.4 cp. Pena, multa de 3 a 6 meses. Para conocer cuáles son los supuestos en que una persona puede detener a otra hay que acudir al art. 490 LE Crim. 1 RPP. Derecho Penal 2 Juan Bueno 27 Esta detención no podrá exceder de 48 horas, en ese plazo el particular debe entregar o poner a disposición del juez al detenido o ponerlo en libertad. Para apreciar el tipo atenuado se exige la concurrencia de un elemento subjetivo del injusto, el ánimo de entregar inmediatamente a la persona detenida a la autoridad. C. Supuestos agravados. A. Detenciones ilegales con una duración superior a 15 días, artículo 163.3. Pena, prisión de 5 a 8 años. El fundamento de la agravación está en el tiempo prolongado del encierro o detención. La pena no aumenta si la detención, superados los 15 días, se prolonga durante más o menos tiempo. B. Detención ilegal se ha ejecutado con simulación de autoridad o función pública, o la víctima fuere menor de edad o discapacitado o funcionario público en el ejercicio de sus funciones, art. 165 cp. Pena,
se impondrá en su mitad superior la que correspondería en los respectivos casos previstos en los arts. 163 y 164 CP. El fundamento de la agravación es doble y alternativo. Primero, la simulación de la persona que lleva a cabo la detención ilegal, y segundo, por las características del sujeto pasivo, pudiendo concurrir más de una circunstancias del hecho. La simulación de autoridad o funciones públicas se justifica porque es una circunstancia que facilita la comisión del delito. La simulación debe ser de autoridad o funcionario público que entre sus funciones figure la de detener personas sospechosas de cometer delitos. El delito se agrava si el sujeto pasivo es menor o discapacitado, por ser más vulnerables, por las consecuencias más graves que en ellos puede tener la privación de libertad y por una mayor facilidad para la realización del delito, al tener menos posibilidades de oponer resistencia. El funcionario público debe ser detenido o encerrado en el ejercicio de sus funciones públicas si los hechos se realizan si dio o está en el ejercicio de sus funciones, se calificaría como un tipo básico de detenciones ilegales. Con esta agravación se pretende salvaguardar el correcto funcionamiento de las AAPP. C. El reo de detención ilegal o secuestro que no dé razón del paradero de la persona detenida, artículo 166.1. Pena, prisión de 10 a 15 años. Se trata de un delito de sospecha, que puede vulnerar los d.d. constitucionales a la presunción de inocencia y a no declarar contra uno mismo. La agravación se justificaría porque la persona que detiene o secuestra se convierte en garante de la misma y debe velar por ella. Si el autor prueba que liberó a la víctima no se aplicará este tipo agravado. En el artículo 166.2 se incluye una segunda agravación, que plantea dudas sobre si debe aplicarse en todos los casos o solo a los hechos recogidos en el número 1, en los casos en que el autor es de detención ilegal o secuestro no de razón del paradero de la persona detenida. Si se realiza una interpretación sistemática, las agravaciones se aplicarán en los casos en que no se dé razón de la persona detenida, si concurre alguna de las SS. Circunstancias. 1. Que la víctima fuera menor, de 18, o persona con discapacidad necesitada de especial protección, art. 25 CP. 2. Que el autor hubiera llevado a cabo la detención ilegal con la intención de atentar contra la libertad e indemnidad sexual de la víctima o hubiera actuado posteriormente con esa finalidad. Pena, prisión de 15 a 20 años. Esta agravante requiere la existencia de un elemento subjetivo de lo injusto, la intención de atentar contra la libertad e indemnidad sexual de la víctima, que puede concurrir antes o después de la detención ilegal o secuestro. No es necesario que llegue a atentar contra la libertad e indemnidad sexual de la víctima para que se consume el delito. Si se produce atentado contra la libertad e indemnidad sexual, habrá concurso de delitos, entre el delito contra la libertad e indemnidad sexual y el delito contra la libertad, detenciones ilegales o secuestro. 2 cometidas por autoridad o funcionario público se castiga en el artículo 167.1 CP, a la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la ley, y sin mediar causa por delito, cometiere alguno de los hechos descritos en este cap. Pena, las previstas en los casos de los arts. 163 a 166 CP, en su mitad superior pudiéndose llegar hasta la superior en grado, y la de inhabilitación absoluta por tiempo de 8 a 12 años. En este delito no puede aplicarse la circunstancia agravante de prevalerse del carácter público que tenga el culpable. Sujeto activo, solo pueden ser la autoridad o funcionario público que tienen atribuciones para realizar la detención, que actúa en el ejercicio de sus funciones, se castiga porque se extralimita en ellas. Es un delito especial, que solamente podrán cometer los magistrados y jueces, fiscales y miembros de las FCS. Los demás funcionarios cuya función no sea la de detener, si lo hicieran con otra persona, pueden cometer un delito de detención ilegal como un particular y se le impondrán las penas recogidas en los arts. 163 a 166 CP. En el art. 24 CP se recoge el concepto de autoridad y funcionario público a efectos penales. La conducta, la detención debe realizarse fuera de los casos permitidos por ley, y sin mediar causa por delito. Si no lo hiciera en los casos permitidos podría incurrir en delito de omisión del deber de perseguir delitos, art. 492 LE Crim. El artículo 167.2a, castiga, al funcionario público o autoridad que, mediando o no causa por delito, acordare, practicare o prolongare la privación de libertad de cualquiera y que no reconociese dicha privación de libertad o, de cualquier,
otro modo, ocultase la simulación o paradero de esa persona, privándola de sus derechos constitucionales o legales. Pena, las previstas en los casos de los art. 163 a 166, en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la superior en grado y la de inhabilitación absoluta por tiempo de 8 a 12 años. Se contemplan dos modalidades, según la acción se realice mediando causa por delito o no. La conducta típica consiste en acordar, practicar o prolongar la privación de libertad, es un tipo mixto alternativo, con cualquiera de estas modalidades se realiza la acción. Además, han de concurrir los SS. Requisitos. A. Que el sujeto activo no reconozca la privación de libertad o bien que, por cualquier modo, ocultase la situación o paradero de la persona. La agravación se justifica porque el funcionario público o autoridad se convierte en garante de la persona detenida. B. Privándola de sus deberes constitucionales o legales, impidiendo el ejercicio de los mismos. Este delito puede plantear un concurso de normas con el art. 530, que habría de resolverse aplicando las reglas del art. 8 cp. 3. Realización del delito por particular. El artículo 167.2b, castiga al particular que hubiera llevado a cabo los hechos con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de leo de sus autoridades. Pena, las previstas en los arts. 163 a 166, en su mitad superior pudiéndose llegar hasta la superior en grado sujeto activo, un particular, pero si no ha mediado relación entre el mismo y el o las autoridades, no se podrá aplicar este tipo delictivo. 2. Secuestros. 1. Tipo básico se castiga en el art. 164 cp. El secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en libertad. Pena, prisión de 6 a 10 años. La conducta típica es encerrar o detener a una persona exigiendo una condición para ponerla en libertad. La exigencia de una condición es lo que diferencia a este delito del de detenciones ilegales. La condición puede exigirse al secuestrado o a otra persona, puede ser cualquiera, aunque las más frecuentes son de tipo económico. La consumación del delito se produce cuando se encierra o detiene a la persona, se exige la condición para ponerlo en libertad y esta condición llega a conocimiento de la persona que la tiene que cumplir. No afecta a la consumación del delito que se cumpla la condición y que se libere al secuestrado. Es un delito doloso que no admite la comisión con dolo eventual. Mediador o intermediario, si actúa a favor del sujeto pasivo será atípica, neutral, si actúa por encargo o de acuerdo con el sujeto activo será coautor o partícipe. 2. Supuestos atenuados si, el culpable diere libertad al encerrado o detenido dentro de los 3 primeros días de su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto, artículo 163.2. Pena, inferior en grado 3. Supuestos agravados coinciden con los establecidos para las detenciones ilegales. A. Si el secuestro tiene una duración superior a 15 días. Pena, superior en grado. B. Secuestro sea ejecutado con simulación de autoridad o función pública, o la víctima fuere menor de edad o discapacitado o funcionario público en el ejercicio de sus funciones, art. 165 cp. Pena, se impondrá en su mitad superior la que correspondería en los respectivos casos previstos en los arts. 163 y 164 cp. C. El reo de secuestro que no dé razón del paradero de la persona detenida, artículo 166.1. Pena, prisión de 15 a 20 años. En el artículo 166.2 se incluye una segunda agravación. 1. Que la víctima fuera menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección. 2. Que el autor hubiera llevado a cabo la detención ilegal con la intención de atentar contra la libertad e indemnidad sexual de la víctima, o hubiera actuado posteriormente con esa finalidad. Pena, prisión de 20 a 25 años. Los supuestos atenuados y agravados coinciden con los previstos para las detenciones ilegales. Provocación, conspiración y proposición se castiga, la provocación, conspiración y proposición para cometer los delitos de detenciones ilegales y secuestros, art. 168 cp, con la pena inferior en 1 o 2 grados a la señalada al delito de que se trate. 3. Amenazas. Bien jurídico protegido la libertad en su aspecto de libertad en la formación de la voluntad de actuar o no, y hacerlo del modo o la forma que el sujeto decida, afecta a la libertad de decisión del sujeto respecto a la realización de una acción, porque se realiza una intimidación sobre el sujeto que va a tomar una decisión. Naturaleza. Parte de la doctrina y se entienden que son delitos de mera actividad,
que se consuman con el hecho de proferir la amenaza y que llegue a conocimiento del destinatario. Otro sector doctrinal considera que son delitos de resultado, para su consumación no es suficiente con el mero conocimiento de la amenaza, sino que es preciso algo más. Y otro sector los califica teniendo en cuenta si la amenaza es condicional o no, de tal forma, que las amenazas condicionales se configurarían como delitos de resultado y las no condicionales como delitos de mera actividad. La conducta típica es amenazar con causar un mal, la amenaza debe ser real, seria y perseverante, el mal debe ser futuro y posible, que depende de la voluntad del sujeto activo y que intimida al sujeto pasivo. El mal puede ser constitutivo de delito o no, si no es delito no puede ser lícito o ilícito. También debe ser, el mal con que se amenaza, concreto y determinado. Son delito eminentemente dolosos. La consumación del delito tiene lugar cuando el delito llega a conocimiento del sujeto pasivo y así lo considera también la jurisprudencia. Delitos de amenazas. La primera clasificación que puede hacerse de las amenazas es la que distingue entre amenazas graves y leves. A. Amenazas constitutivas de delito. 1.1 Graves. 1.1.1 Amenazar con un mal constitutivo de delito. El art. 169 CP castiga a el que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal. La doctrina está dividida respecto a si es necesario, para que la conducta se incluya en este tipo, que se amenace con causar uno de los delitos que enumera el art, de forma taxativa, o bien es una enumeración meramente ejemplificativa y se admitiría la amenaza de cualquier tipo de delito. Sujeto activo, puede ser cualquier persona. Sujeto pasivo también puede serlo cualquiera, él o su familia, siempre que tenga aptitud y capacidad para percibir la amenaza. La conducta típica consiste en manifestarle al sujeto pasivo del delito, directamente o por otro medio eficaz, la intención de causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal constitutivo de delito de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico. El mal con que se amenaza es futuro, si fuera inmediato sería intimidación, y además, debe ser constitutivo de delito y tener la entidad suficiente como para que pueda causar inquietud, intranquilidad, en la persona que recibe la amenaza porque teme que pueda llevarla a cabo. No es necesario, porque no lo exige el tipo, que el sujeto que recibe la amenaza se sienta intimidado o tenga miedo de la amenaza. Solo es posible la conducta dolosa. Es un delito eminentemente intencional, el sujeto es consciente de que amenaza con un mal que constituye un delito. La consumación se produce en el momento en que el sujeto activo pone en conocimiento del sujeto pasivo el mal que pretende infligirle, a él, a su familia o a otra persona a la que está íntimamente ligada. Es posible la tentativa, que se daría cuando el anuncio del mal no llegara al conocimiento de la persona a la que se dirige. Tipos de amenazas graves de un mal constitutivo de delito. 1. Condicionales, si se realiza la amenaza exigiendo una cantidad de dinero o cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, art. 169.1 CP. Distinguiéndose, 1.1 si se ha conseguido su propósito pena, prisión de 1 a 5 años. 1.2 si no ha conseguido su propósito pena, prisión de 6 meses a 3 años. Para parte de la doctrina, las amenazas condicionales serían un delito de resultado, se exige al sujeto pasivo que cumpla una condición, que realice una actividad. Para los que consideran las amenazas como un delito de mera actividad, en el caso de las amenazas condicionales, la exigencia de una condición se trataría de una condición objetiva de punibilidad, de ahí que se establezca una pena diferente según se haya realizado o no la condición exigida. Supuestos agravados, comunes a los dos tipos recogidos más arriba, si las amenazas se hicieren por escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación o reproducción, o en nombre de entidades, grupos reales o supuestos. Pena, la señalada al caso concreto en su mitad superior, según haya conseguido o no su propósito. 2. No condicionales, si la amenaza no haya sido condicional, art. 169.2. Pena, prisión de 6 meses a 2 años. Se trata de un delito de mera actividad, se consuma con la realización de la acción, con proferir la amenaza y que ésta llegue a conocimiento del sujeto pasivo. Supuestos agravados, si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional,
o cualquier otro grupo de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo, artículo 170.1 CP. Pena, las superiores en grado a las previstas en cada uno de los casos o supuestos. 3. Amenazas terroristas. 2. Serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 2 años, los que, con la misma finalidad y gravedad, reclamen públicamente la comisión de acciones violentas por parte de organizaciones o grupos terroristas, artículo 170.2 CP. Es una modalidad de la circunstancia recogida en el número 1. Esta agravación no responde a la estructura típica de los delitos de amenazas, ya que la acción no se dirige contra una persona concreta, sino que se dirige a un grupo indeterminado de personas para que públicamente las organizaciones o grupos terroristas realicen acciones violentas. 1.1.2 Amenazas de un mal no constitutivo de delito. Según el artículo 171.1 se castigan las amenazas de un mal que no sea constitutivo de delito, atendiendo a su gravedad y a las circunstancias del hecho, si se exigiera una condición que no consista en una conducta debida. La exigencia de cumplimiento de una conducta debida no constituye delito de amenazas. El mal con el que se amenaza puede ser lícito o ilícito. Para ser constitutiva de delito, las amenazas de un mal no constitutivo de delito han de ser condicionales, distinguiéndose. 1.1 Si no ha conseguido su propósito, pena, prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses. 1.2 Si ha conseguido su propósito, pena, la anterior en su mitad superior. No se castigan las amenazas no condicionales. 1.1.3 Chantaje recogido en el artículo 171.2 CP. Si alguien exigiere de otro una cantidad o recompensa bajo la amenaza de revelar o difundir hechos referentes a su vida privada o relaciones familiares que no sean públicamente conocidos y puedan afectar a su fama, crédito o interés. La condición que se impone tiene contenido económico. Concurso de normas penales. Si lo que se amenaza con difundir es constitutivo de delito, se aplicará el art. 169.1, por la relación de especialidad. Los requisitos para la apreciación de estas amenazas condicionales, denominadas chantaje por exigir una cantidad de dinero para no hacerlo son: a. Que se amenace con revelar hechos relativos a la vida privada o a las relaciones familiares. b. Que los hechos no sean conocidos públicamente. c. Que puedan afectar a su fama, crédito o interés, no se exige que efectivamente ocurra así. Distinguiéndose, 1.1 Si se ha conseguido la entrega de todo o parte de lo exigido. Pena, prisión de 2 a 4 años. Misma pena, tanto si se consigue la entrega de todo lo exigido o solo parte, lo que no parece proporcionado, pero la determinación la hará el juez, que tendrá en cuenta esa circunstancia para imponer una mayor o menor duración de la pena, si lo considera oportuno. 1.2 Si no se ha conseguido. Pena, prisión de 4 meses a 2 años. Son frecuentes los delitos de chantaje en los que la víctima paga ante el temor a que se cumplan las amenazas. Ante esa situación sería admisible que reaccionara frente al sujeto activo y se admitiera la legítima defensa. Procedibilidad. Dispone el artículo 171.3 CP respecto al chantaje que, si el hecho descrito en el apart. anterior consistiere en la amenaza de revelar o denunciar la comisión de algún delito, el MF podrá, para facilitar el castigo de la amenaza, abstenerse de acusar por el delito con cuya revelación se hubiere amenazado, salvo que éste estuviere castigado con pena de prisión superior a 2 años. En este último caso, el juez o tribunal podrá rebajar la sanción en 1 o 2 grados. Es un incentivo que establece el legislador para conocer y castigar el delito de chantaje. Así, las personas chantajeadas no serán acusadas del delito que han cometido y que es objeto de chantaje. En virtud del principio de oportunidad procesal, se otorga al MF la posibilidad de que renuncie a perseguir el delito. 1.2 Leves. La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género modificó el art. 171 CP, e incorporó 3 nuevos apartados, que tienen en cuenta los sujetos activos y pasivos y la relación entre ellos. Se recogen 2 conductas. A. El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, artículo 171.4 CP. Pena, prisión de 6 meses a 1 año, o de trabajo en beneficios de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso,
privación del de a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 5 años. Se trata de un delito menos grave. B. El que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos peligrosos a alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las contempladas en el apart. Anterior, N4, artículo 171.5 CP. Pena, prisión de 6 meses a 1 año, o de trabajo en beneficios de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, privación del de a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 6 meses a 3 años. Sujeto pasivo, los descendientes, ascendientes, o hermanos por naturaleza o adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetas a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados. Se trata de un delito menos grave. Supuesto agravado, si las dos conductas anteriores se realizan en presencia de menores, agravación por su mayor vulnerabilidad, o tienen lugar en el domicilio común o domicilio de la víctima, agravación por aumentar el efecto negativo sobre la salud de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el art. 48 CP o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza, agravación porque se desobedece un orden judicial, aunque más que la apreciación como agravante. Habría que calificar los hechos como constitutivos de un delito de quebrantamiento de condena y en este caso no correspondería aplicar la agravante sino un concurso de delitos, art. 171 5.2 CP. Pena, las previstas en los dos casos anteriores en su mitad superior. Supuesto atenuado, en los supuestos anteriores, el juez o tribunal razonándolo en sentencia podrá rebajar la pena, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho. Pena, la inferior en grado a la prevista en cada uno de los delitos o conductas delictivas. El exceso en la punición de las conductas anteriores lleva al legislador a introducir esta atenuante, de contenido abstracto e impreciso. C. El que de modo leve amenace a otro fuera de los casos anteriores. Recogido en el art. 171.7, tipifica las amenazas leves no comprendidas en los supuestos anteriores. Se prevén dos supuestos atendiendo al sujeto pasivo, primero. Si el sujeto pasivo es cualquier persona. Pena, multa de 1 a 3 meses. En este caso se recoge una condición objetiva de perseguibilidad porque las amenazas leves solo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o su representante legal. Segundo. Si el sujeto pasivo fuera alguna de las personas a que se refiere el artículo 173.2. Pena, localización permanente de 5 a 30 días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de 5 a 30 días, o multa de 1 a 4 meses, esta únicamente en los supuestos en que concurran las circunstancias expresadas en el artículo 84.2. En estos casos no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior. 4. Coacciones. BJ. Protegido la libertad de obrar de las personas, la libertad de decidir si realizan una acción o no, la capacidad de decidir libremente si actúa o si omite una acción. Sujeto activo puede ser cualquiera y sujeto pasivo podrán serlo aquellas personas que tienen capacidad para ser coaccionadas, no pueden ser coaccionados los niños pequeños ni los que carecen de la capacidad para comprender el alcance de los hechos. 1. Tipo básico. El art. 172.1.1 CP castiga, al que sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto. Pena, prisión de 6 meses a 3 años o con multa de 12 a 24 meses. Para la imposición de la pena se tendrá en cuenta la gravedad de la coacción o de los medios empleados.
La conducta típica la tiene que realizar una persona sin estar legítimamente autorizado para hacerlo, es alternativa y reviste dos modalidades. A. Impedir la realización de una acción que no está prohibida por ley. B. Obligar a efectuar o a realizar lo que el sujeto no quiera, sea justo o injusto. Ambas deben realizarse con violencia sobre el sujeto pasivo, si no, no se puede apreciar el delito de coacciones. La doctrina y la jurisprudencia han admitido que la violencia se puede ejercer directamente sobre el sujeto pasivo, o a través de otras personas o cosas para obligarle o impedirle realizar una acción. Esta opinión no es aceptada mayoritariamente, por considerar que si la violencia se ejerce sobre otra persona nos encontraríamos ante un delito de amenazas, pues no existe la violencia física sobre el sujeto pasivo sino una intimidación sobre su voluntad. La distinción en estos supuestos entre amenaza y coacciones no siempre es nítida y en algunos casos doctrina y jurisprudencia han admitido, para la apreciación del delito de coacciones tanto la violencia física como la intimidación. La conducta es dolosa y no admite la comisión con dolo eventual. Causas de justificación se admiten si los sujetos que obligan a realizar una acción o impiden la realización de una acción actúan conforme a d. La consumación tiene lugar cuando el sujeto realiza el acto que no quiere ejecutar o bien cuando se le impide realizar la acción que no está prohibida por la ley. Es posible la tentativa, y se apreciará cuando el sujeto pasivo no llega a realizar la acción o no consiguen impedirla. Dos supuestos agravados primero. Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un DF, artículo 172.1. Pena: prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto del CP. Con esta disposición se está recogiendo la resolución de un concurso de leyes, pues existen DDF-EF que están protegidos en otros preceptos del CP y la CE. Segundo. Cuando la coacción ejercida tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda, artículo 172.1. Pena: prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses en su mitad superior. Los problemas de aplicación están en definir qué ha de entenderse por legítimo disfrute de la vivienda, que es un elemento normativo del tipo y hay que definirlo. Los actos pueden ser continuados de carácter intimidatorio, hostil e incluso humillantes que impiden o dificultan la capacidad de autodeterminación de las personas. Se trata de prácticas abusivas que impiden el legítimo disfrute de la vida, y con las que se afecta a la libertad y a la voluntad de la víctima, ya que influyen en sus decisiones y actuaciones. Coacciones leves por razón de género, o especial vulnerabilidad de la víctima. 1. Tipo básico: al que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia o a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, artículo 172.2 CP. Pena: prisión de 6 meses a 1 año, o de trabajo en beneficios de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, privación del de a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 5 años. 2. Supuesto agravado: si el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el de la víctima, o se realicen quebrantando una pena 1 pp. Derecho Penal 2 Juan Bueno 34 de las contempladas en el art. 48 CP o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza, artículo 172.2 CP. Pena: la prevista para el delito en su mitad superior. 3. Supuesto atenuado: no obstante lo previsto en los párrafos anteriores, el juez o tribunal razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, artículo 172.2 CP. Pena: la inferior en grado. Coacciones leves: el artículo 172.3 tipifica las coacciones leves no comprendidas en los supuestos anteriores, y prevé 2 supuestos atendiendo al sujeto pasivo. Primero, si el sujeto pasivo es cualquier persona. Pena: multa de 1 a 3 meses. En este caso se recoge una condición objetiva de perseguibilidad: estas coacciones solo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o su representante legal. Segundo, si el sujeto pasivo fuera alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2. Pena: localización permanente de 5 a 30 días,
siempre en domicilio diferente y alejado de la víctima, o trabajos en beneficio de la edad de 5 a 30 días, o multa de 1 a 4 meses, está únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el artículo 84.2. En estos casos no será exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior. Matrimonios forzados. 1. Tipo básico. Integrado por dos conductas delictivas. A. El que con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a contraer matrimonio, art. 172 bis 1. Pena: prisión de 6 meses a 3 años y 6 meses o multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o medios empleados. Ataque a la libertad personal referida a la libertad para contraer matrimonio, tipificado como un tipo especial de coacciones. Se trata de un delito común, los sujeto activo y pasivo tienen que ser mayores de edad, si la víctima fuera menor de edad, se aplica el tipo agravado. La conducta típica será la intimidación grave o violencia, que puede ejercerse sobre uno de los contrayentes o sobre los dos, si es sobre estos habría de apreciarse dos delitos, si la intimidación no es grave, no será constitutiva de este delito y han de ejercerse para obligar a la persona a contraer matrimonio contra su voluntad. Si no existe oposición de la víctima a contraer matrimonio, la conducta no será típica. No se exige que el matrimonio se celebre en España, puede tener lugar en otro país. La consumación tiene lugar cuando se celebra el matrimonio, por lo que hay tentativas si se ejerce la intimidación grave o la violencia y el matrimonio no llega a celebrarse, si el matrimonio se celebra en España será nulo. Habrá concurso de delitos si al ejercer la violencia se causan lesiones. Se aprecia un concurso de leyes entre el delito de coacciones y el de matrimonio forzado, este último es ley especial. Si se aprecia concurso de leyes entre este delito y el delito de amenazas, si se resuelve por el PPIO. De especialidad, siendo ley especial el delito de matrimonio forzado, la pena a imponer, en el caso de amenazas de un mal constitutivo de delito si no contrae matrimonio, sería inferior a la pena establecida para el delito de amenazas graves. B. Quien con la finalidad de cometer los HHAQ se refiere el apartado anterior, utilice violencia, intimidación grave o engaño para forzar a otro a abandonar el territorio español o no regresar al mismo, art. 172 bis 1. Pena: prisión de 6 meses a 3 años y 6 meses o multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o los medios empleados. La conducta típica reviste dos modalidades, es un tipo alternativo, requiere la utilización de la violencia, intimidación grave o el engaño para forzar a otro a abandonar el territorio español o b. a no regresar al territorio español, con la finalidad de obligar a otra persona a contraer matrimonio, que constituye un elemento subjetivo del tipo. El delito se consuma, en la primera modalidad delictiva, cuando realizadas las acciones utilizando los medios descritos la persona abandona el territorio español y, en la segunda modalidad, si no regresa, admitiéndose en los dos casos la tentativa. No se exige para la consumación del delito que se llegue a celebrar el matrimonio, ya que el tipo solo exige que se realicen los hechos con dicha finalidad, es un delito de resultado cortado. Esta conducta puede plantear problemas concursales con el delito de trata de seres humanos recogido en el art. 177 bis. Puede plantearse una relación concursal entre las conductas previstas en el número 2 y número 1, por lo que si se realizan los hechos recogidos en el número 2 y se llega a celebrar el matrimonio, entre las dos conductas habría que apreciar un concurso medial. 2. Tipo agravado: si la víctima fuere menor de edad, art. 172 bis 3. Pena: en la mitad superior a la recogida en el tipo básico. Se aplica si la víctima es menor de 18 años. La edad a la que se puede contraer matrimonio en nuestro país son los 16 años. 5. Acoso: bien jurídico protegido la libertad, de obrar, de decidir lo que se hace o las decisiones que se toman. Pueden verse afectados otros BBJJ como la integridad moral, el honor, la intimidad, e incluso la seguridad. 1. Tipo básico: según el art. 172 ter, el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas SS. Y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana, primero. La vigile, la persiga, busque su cercanía física. Segundo. Establezca o intente establece contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas. Tercero. Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías,
o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella. Cuarto. Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella. Pena: prisión de 3 meses a 2 años o multa de 6 a 24 meses. Sujeto activo y pasivo pueden ser cualquiera ya que se trata de un delito. O común. La conducta de acoso consiste en llevar a cabo sobre otra persona, de forma insistente y reiterada el hostigamiento reiterado. Un solo acto no será suficiente para constituir el delito de acoso, pero en el tipo no se determina cuántos actos serán necesarios para considerar que existe reiteración, y esto quedará a la determinación por los tribunales, y debe consistir en la realización de alguna de las SS. Acciones recogidas en el CP. Primero. La vigilancia, la persecución o la búsqueda de una cercanía física con la persona. Segundo. Establecer o intentar establecer contacto con la persona a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas. En este caso se equipara la conducta consumada a la intentada. Se incluyen las llamadas telefónicas, los contactos o a través de redes sociales, el envío de documentos con mensajes enviados por correo o por cualquier otro medio. Tercero. El uso indebido de sus datos personales para adquirir productos o mercancías, o contratar servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella. Cuarto. Atentar contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de persona próxima a ella. Esas conductas deben realizarse sin estar legítimamente autorizado. Si existiera autorización la conducta no sería típica. Es un delito de resultado, ya que el tipo exige para que el delito se consume, que las acciones de acoso realizadas tengan como resultado la alteración grave del desarrollo de la vida cotidiana de la víctima, concepto indeterminado y de gran amplitud que queda a la apreciación de los TT. No se incluyen las molestias leves que generan un temor a la víctima. Cabe la tentativa. 2 tipos agravados a: si se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación. Pena: prisión de 6 meses a 2 años. Agravación fundada en la especial vulnerabilidad de la víctima. B. Si el ofendido fuera alguna de las personas recogidas en el artículo 173.2 CP, art. 172 ter 2. Pena: prisión de 1 a 2 años, o trabajos en beneficio de la comunidad de 60 a 120 días. No será necesario la denuncia de la persona agraviada o su representante legal. Regla concursal, art. 172 ter part 3, se impondrán las penas previstas en este art sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso. Condición objetiva de perseguibilidad, art. 172 ter 4. Se estable que los hechos descritos en este art solo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o su representante legal.